En este vídeo vamos a pegarle un repasito a las figuras literarias y a los tópicos literarios. Estamos en el bloque de literatura, en el apartado de todo el curso, en la página 13. A ver, las figuras literarias o figuras retóricas, también las conocemos con ese nombre, son una serie de recursos que utiliza el lenguaje literario para, pues eso, para llamar nuestra atención, para crear belleza y demás. Ya os digo, se conocen con cualquiera de los dos nombres, tanto figuras literarias como figuras retóricas. A ver, hay muchísimas figuras literarias. Os las he organizado por distintos planos, porque unas tienen que ver con el plano de los sonidos, el plano fónico, otras con el morfosintáctico, es decir, la sintaxis, la morfología de las palabras, y el otro con el plano semántico, es decir, el del significado. A ver, todo esto lo mismo, es repaso de la ESO y lo que tenéis que hacer pues, es pegarle una mirada. Aquí tenéis las del plano fónico, las más típicas son pues estas que os he puesto aquí. La literación, cuando se repiten sonidos, normalmente para dar un efecto de sonoridad. La onomatopeya, cuando se imitan sonidos de la realidad. Pues el siseo, fijaos, el silencio, solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. La S repetida se mezcla con la aliteración, en este caso, también tiene funciones onomatopéyicas. Y la paranomasia lo que hace es jugar con la forma de las palabras, con palabras que se parecen. Vendado que me has vendido. ¿Veis? Solo cambia una letra y produce también un efecto sonoro. Del plano morfosintáctico tenéis unas cuantas. Las más típicas es el epíteto, el pleonasmo, que es cuando se repite, o sea, cuando se introducen términos que no hacen falta. Pues lo de subir arriba, bajar abajo. Aquí tenéis un ejemplo de los ojos tan fuertemente llorando. Pues claro que se llora de los ojos, no se llora de la boca ni de la nariz. Fijaos, es parecido al epíteto, pero tiene algunas diferencias. ¿Por qué? El epíteto también es algo innecesario, pero siempre es un adjetivo, mientras que en el pleonasmo lo que tenemos es una frase, un grupo de palabras o directamente palabras que no son adjetivos. ¿Veis? Las verdes hojas, la áspera corteza, los tiernos miembros son siempre adjetivos en el caso del epíteto. Mientras que aquí, si decimos subir arriba, arriba no es un adjetivo, es un adverbio. A ver, dos que también están relacionados son el asíndeton y el polisíndeton. A significa sin y poli significa muchos. ¿Qué ocurre con esto? Pues el asíndeton es cuando tenemos una falta de conjunciones. Es decir, no hay conjunciones. Mientras que el polisíndeton lo que tenemos es todo lo contrario. Hay muchas, poli significa muchas, ya os lo he dicho, muchas conjunciones. Fijaos el ejemplo. Aquí, en este hay una numeración sin ninguna conjunción. Lo normal es que aquí al final hubiera una i, que es el sistema típico de las enumeraciones en castellano. Mientras que aquí lo que tenemos es repetición de conjunciones. Reman, que reman, que reman. O yo que sé, otra, salta y ríe y llora y se abanica, por ejemplo. Vale, la anáfora también os acordáis, cuando se repite una palabra al principio del verso. La anadiplosis, también se repite una palabra, pero al final y al principio del siguiente. Y la epífora es cuando se repite una palabra al final de la frase o del verso. ¿Veis? Aquí es al final de la frase. La quiero, la quiero. Es decir, estas tres figuras están relacionadas, solo cambia en qué posición se encuentra la repetición. El políptoton es cuando se repite la misma palabra, pero en distintas formas. Este es el verbo ser, ¿veis? Y en pasado, en futuro y en presente. Normalmente los verbos o también pueden ser sustantivos en masculino, femenino, singular y plural. El hiperbatón. Esta es cuando cambiamos el orden normal de la frase y la frase queda bastante retorcida. El paralelismo es cuando se repiten estructuras. A veces puede jugar también con la anáfora. Pero, bueno, pues veis el que, el artículo, sustantivo, la preposición, otro sustantivo, etc. Se repite en los dos versos la misma estructura.
Luego se tiene una subclasificación según el significado, pero vamos, tampoco tiene muchísima más importancia. En el plano léxico-semántico, esto afecta al significado de las palabras. La homonimia, cuando tienes una palabra, pero que en realidad son palabras distintas porque cada una tiene un origen diferente. La tibia, una es un adjetivo y el otro es un sustantivo. La polisemia, una palabra que tiene distintos significados, pues por ejemplo, las bocas se encuentran y luchan tibiamente. Ahí juega con el doble significado referido al calor y a la blandura. La antítesis es cuando ponemos términos contrapuestos, ¿no? Nacer, morir. La paradoja es cuando se unen dos elementos que en principio no tienen demasiada relación, pero luego sí que tienen sentido. ¿Veis? Para que pueda ser de sobre otro. Pues no tiene demasiado... O sea, así una primera lectura dices esto es absurdo, pero una lectura profunda te indica lo que quiere decir. Y luego tenéis los juegos de palabras. El eufemismo, la interrogación retórica, esta también es muy típica además de la lírica popular, nos la vamos a encontrar muchas veces cuando trabajemos la lírica popular. Y en fin, tenéis unas cuantas más, el apóstrofe, la perífrasis, la ironía. Esta también os la sabéis, que es la hipérbole, que es cuando es una exageración desmesurada. La personificación, cuando se le dan a los seres inanimados o cualidades de seres vivos, ¿no? o a seres no humanos cualidades de seres vivos. Las piedras se enternecen, las piedras no se pueden enternecer porque no son seres vivos. La sinestesia es cuando combinamos elementos de diferentes sentidos. Si os dais cuenta, el verso azul, verso se refiere al oído, porque el verso se oye, mientras que el azul se refiere a la vista, porque es un color. Los dos sentidos son distintos. La comparación, cuando se comparan dos elementos y siempre aparece el término como o uno parecido. Y la metáfora lo que se hace es identificar dos realidades, una que se llaman el término real y el término imaginario. La metáfora impura es cuando aparecen los dos. El término real, el sol, es un globo de fuego, este es el término imaginario. Y normalmente suele aparecer el verbo ser. La metáfora tiene distintas estructuras, eso no hace falta que os lo aprendáis. Y la metáfora pura es cuando solo aparece uno de los términos, ¿veis? Su luna de pergamino, preciosa tocando viene, la luna de pergamino, ¿qué es? Pues la luna de pergamino es una pandereta, porque tiene forma de luna y está hecha de pergamino. Entonces, el término real no aparece, solo aparece el término imaginario. La metonimia es cuando, el típico de la parte por el todo. Cuando decimos un cortado, ponme un cortado, no, pon un café cortado. Hay distintos tipos. Y el símbolo también es muy parecido a la metáfora, pero aquí el término real no es una realidad física, sino un concepto abstracto. ¿Veis? Por ejemplo, aquí nuestras vidas son los ríos, este sería el término real, que es la vida, y el río sería el término imaginario. Se habla de símbolo porque esto es una entidad abstracta. En fin, tenéis... y luego la imagen y la alegoría son complicaciones de las metáforas.